Nosotros hemos señalado que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ha compuesto una solución que contempla parcialmente la demanda peruana, pero también garantiza y conserva gran parte de las pretensiones del Estado vecino del sur, Chile. Para tener un juicio sobre esto, un juicio crítico, me parece que es importante tener en cuenta qué cosa es lo que el Perú demandó. El Perú planteaba dos pretensiones principales. Una, la recuperación del llamado triángulo interno. La costa peruana es perpendicular y la costa chilena es horizontal. Entonces, conforme a los principios de dominio sobre las 200 millas marinas, hay un área de superposición entre lo que sería la pretensión natural del Perú de tener un mar territorial de 200 millas que sea congruente con su propia costa, y por su lado también la pretensión del Estado chileno de tener un dominio sobre las 200 millas a partir de la configuración de su costa horizontal. Chile, a partir de los años 50, había tenido ya el dominio real de esa zona, de ese triángulo interno. Y no solamente tenía el dominio real de ese triángulo interno, sino también tenía un dominio real, porque ahí estaban sus patrulleras militarizadas, en la zona de lo que se ha llamado el triángulo externo, que para Chile debería ser alta mar, pero que para el Perú resultaba siendo parte también del mar territorial. Es decir, en el área en donde ya no había superposición entre la pretensión chilena y la pretensión peruana. Entonces el Perú, en la demanda, planteó lo siguiente: que la Corte estableciera la frontera marítima en el triángulo interno y le reconociera o restituyera hacia el Perú los derechos exclusivos sobre el triángulo externo. La primera pretensión de la delimitación dentro del triángulo interno se basaba en el supuesto peruano de que nunca había habido un tratado de delimitación. Por supuesto que Chile sostenía lo contrario. Chile sostenía que sí había habido un límite, una delimitación consensuada entre el Perú y Chile. Este es un problema nuevo. Este no es un problema que tiene que ver con la guerra con Chile. Se genera a partir de la declaración conjunta de Ecuador, Perú y Chile sobre la soberanía sobre las 200 millas. La idea que el Perú sostenía de que nunca había habido un tratado de límites, la Corte ha dicho que sí. O sea, no ha recogido la tesis peruana. Sí había habido un límite, una delimitación tácita. En parte la Corte le da la razón a Chile y en parte nos da la razón a nosotros. La tesis chilena sostuvo que en todo caso la delimitación del límite marítimo debería hacerse a partir del hito número 1. Entonces la Corte ha dicho que el paralelo del cual se va a reconocer las primeras 80 millas a favor de Chile empieza en el hito número 1. Esto ha dado a interpretar que hay una parte de la costa peruana, una parte pequeña, pero es parte de la costa peruana que no tendría mar. Por eso se habla de la costa seca. Para mí la Corte, digamos, se ha guiado por razones de política, principalmente, y ha generado una decisión que es controversial. La primera decisión, aunque tiene antecedentes, no es el primer caso, es señalar que puede haber un límite tácito, cuando la regla general del derecho internacional ha sido que para los límites se requieren acuerdos expresos. Y lo segundo es, la segunda decisión cuestionable de este fallo, o discutible en todo caso, es por qué la Corte dijo el dominio marítimo de Chile, siguiendo la línea paralela, del paralelo, es hasta las 80 millas, cuando del acuerdo tácito no quedaba claro hasta dónde
era ese límite. Pero en los años 50 el límite internacionalmente reconocido eran 12 millas, no más. Entonces en ese momento no existían otras reglas del derecho internacional aplicable a la delimitación marítima. Los 80 millas es un tema. Y el otro tema controversial es por qué la Corte decidió utilizar el paralelo del hito 1 y no del punto Concordia, que es, de acuerdo con la delimitación expresa del Tratado del 29, el límite territorial peruano entre Chile y Perú. Chile no ha perdido ni ganado nada porque conserva su statu quo en esta infundamentación parcial. En el acuerdo de 1954 se hace mención, ¿no?, en forma implícita a que hay un límite y que ese acuerdo además tiene una proyección de acuerdo a los recursos hidrobiológicos, porque es un acuerdo pesquero para la anchoveta y otras especies que solo existen en esa dimensión, lo que los juristas están llamando la delimitación biológica, ¿no?, que ha permitido establecer que esos tratados tuvieron una injerencia sobre 80 millas marinas, que es hasta donde existen los recursos hidrobiológicos sobre los cuales están referidos esos tratados. Entonces, en esa parte ha ganado la tesis chilena de que sí había un límite marítimo. Y claro, la Corte de La Haya interpreta creativamente el derecho, su misión es solucionar conflictos entre países, no generarlos. Entonces, claro, nosotros podemos entender desde nuestra subjetividad de que la Corte ha actuado mal, ¿no? Pero la Corte es un árbitro que tiene que escuchar a las dos partes y ha construido entonces un nuevo precedente. Establecida esta primera parte de la sentencia, ¿no?, que declara en términos prácticos infundada la demanda peruana sobre su pretensión de la equidistancia partiendo del punto de la Concordia, ¿no?, y le da la razón a Chile en el trazo de la línea paralela desde el hito número 1, que es la zona hasta donde Chile ha venido ejerciendo su soberanía de facto. Y es a partir de la milla 80 que realmente existe un pronunciamiento de la Corte que traza un límite. Y en ese sentido la Corte ha tenido un criterio de proporcionalidad, porque allí se ha respetado el criterio de equidistancia, partiendo de la milla 80 en adelante. Ahí sí hay un criterio de equidistancia. Al Perú le significa eso alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, según refieren los entendidos en el tema. Entonces hay ahí por allí un extremo fundado de la demanda, que en términos prácticos significa un triunfo para la pretensión peruana. Y de todas maneras Chile ha tenido que ceder. O sea, son 50.000 kilómetros cuadrados. Algunos en este país de inconformes quieren ningunear estos 50.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, diciendo que es zona de libre navegación, que no hay soberanía plena, no es el tiempo de una solución bélica. No hemos podido conseguir eso en el trato bilateral. El Estado chileno se ha cerrado al tema. La diplomacia peruana lo ha intentado y luego de fracasar en eso justamente vienen a construir el caso jurídico. Entonces yo aprecio que en el haber acudido a la Corte y haber obtenido esa sentencia sí existe un triunfo de la diplomacia peruana y del Estado peruano, porque se ha conseguido reivindicar para el Perú un territorio que de otra manera no lo habríamos podido conseguir jamás. En este acuerdo de 1954
y después tendrá pues de la 68 y 69, dice el paralelo que constituye el istmo marítimo entre los dos países. Ese texto, fíjense. Entonces la Corte ha tomado como referencia estas frases y ellos dicen se sella como un acuerdo tácito. Ahí está el aspecto fundamental para el fallo de la Corte. Y también me parece que es necesario analizar, porque tenemos que tomar conciencia. De acuerdo a la organización que tiene la Corte de La Haya, deben haber 2 representantes. Uno de ellos, el Perú contrató a un abogado francés, Gilbert Gagliami, y Chile contrató ¿a quién? A un abogado chileno, pues. Entonces, en el punto de decisión, el representante chileno ha tenido que votar, ¿no?, favoreciendo las pretensiones de Chile. En cambio, este francés nos ha dado la espalda. Entonces, es necesario, desde este punto de vista, y decir que nuestros gobernantes no han sido muy cuidadosos y perseverantes en la hora de fijar fronteras, en la hora de fijar hitos. Entonces, miren, yo quiero analizar en este sentido de que los antecedentes por favor, nos quitaron pues Leticia, el triángulo de Leticia. Brasil también, en las pretensiones que tuvo, también nos quitó territorio, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de lo que hemos ganado de los 50.000 kilómetros, pero en base a qué? Chile dice y traza una línea paralela al mar peruano. Nosotros decimos que debería ser perpendicular. Luego hay una tercera posición que debería haber una bisectriz entre ambas. Entonces, si nosotros tomamos como referencia lo que ha fijado Chile, ¿no es cierto?, estamos ganando, pues. Pero ¿qué tal si hubiese sido la bisectriz? Creo que en ese sentido hubiese sido lo más justo, pero ya nuestros los doctores nos han dado este alcance de que es ya una decisión de una corte internacional y que tenemos que tomar en cuenta esto porque ya es un acuerdo internacional, nos guste o no, de tal manera que sobre eso ya construir algo mejor. Y a veces me pregunto, digo, ¿acaso nosotros no estuvimos, nuestro mar no era hasta Iquique? ¿Nuestro mar no era Arica? ¿Nuestro mar no era Tarapacá? De tal que en ese sentido yo creo que debemos concluir en una cosa, ¿no? Es un fallo que permite ya en ese aspecto del aspecto marítimo ya tener una decisión, nos guste o no, pero de todas maneras ya lo tenemos, pero tampoco hablemos de triunfalismos. Yo no creo, sinceramente, por la línea de facto que puso Chile, ya estaba enseñoreado en nuestro mar, nos dan 80 millas, la Corte de La Haya, y lo tomamos como si hubiésemos ganado 50.000 kilómetros. Los 50.000 kilómetros es en base a eso, pues, a lo que Chile trazó.